Satnam, familia Kundalini, feliz y amado presente. Soy uno con la vida y toda la vida me ama y apoya. Por eso, tengo derecho a tener un corazón lleno de amor que está abierto a los demás. Todos actuamos lo mejor posible en cualquier momento, incluso yo. El pasado ha quedado atrás y ya no volverá. Yo no soy mis padres ni manifiesto sus patrones de resentimiento. Tengo mi propio y único ser y elijo abrir mi corazón para que se llene de amor, compasión y comprensión, y expulsar de él todos los recuerdos dolorosos del pasado. Tengo la libertad para hacer todo cuanto puedo ser. Esta es la verdad de mi ser y la acepto tal como es. En mi vida todo va bien. Bueno, esto es una frase maravillosa de Louise Hay y empiezo precisamente con esta frase de ella porque el tema que me compete el día de hoy para poder compartir con ustedes es precisamente hablar de las emociones y los dolores físicos en el cuerpo. Y bueno, lo que voy a compartir será la experiencia adquirida a través de estos años de estar compartiendo las enseñanzas de Kundalini Yoga, en donde he podido hacer estas pausas en algunos momentos de mi vida para poder apoyar, para poder entender, para poder profundizar en muchos de los problemas físicos que muchos practicantes de Kundalini Yoga se acercan a bien a las clases para compartirme, y entonces empezamos ese estudio específico de aquello que cree el practicante y que en su momento, por ejemplo, también creía yo podría ser, pero en la medida que vamos profundizando, indagando y practicando, por supuesto, también en el aspecto psicológico nos vamos dando cuenta que atrás de cada dolencia física los resultados arrojan que todo es producto de algo emocional, de algo que no se ha liberado y se está manifestando en el cuerpo físico. Yo estoy plenamente convencido que para poder vivir plenamente debemos aprender a escuchar lo que dice nuestro cuerpo, y esto es interesante porque precisamente cuando nos damos tiempo a nosotros, cuando le dedicamos tiempo a nuestro ser, a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestras emociones, hacemos esos puntos de reflexión para saber pues por dónde está este barco en el que estamos, hacia dónde se está guiando, cómo es que lo hemos dirigido, si es que lo hemos dirigido o se ha estado guiando solo, y entonces entender pues estos puntos de introspección profunda para saber pues de dónde emana lo que estamos teniendo ahorita, ¿no? Aun cuando en algunos casos las enfermedades pueden deberse a un gen, bueno, la mayoría de las personas sufren y padecen males porque acumulan resentimientos, odios, cóleras, miedos, furias, viven muchísimos aferrados a ideas del pasado, momentos del pasado, y también con esto pues cargan toda esta incertidumbre, toda esta tristeza, y muchos de ellos pueden en el presente vivir para complacer a los demás o según los patrones establecidos como correctos, en fin, no aceptarse a uno mismo tal cual es, y tampoco obviamente sentir ese amor por uno mismo, ¿no? De manera incondicional antes que todo, para cargar sentimientos de culpa y frustraciones y resentimientos y demás. Entonces todo esto que estoy tocando es encaminado a poderle dar una respuesta posible del por qué lo que estoy experimentando, por qué lo que estoy viviendo a nivel físico como dolor, forzosamente algo ha emanado por una emoción. En una de las tantas sabidurías que podemos encontrar a través del campo yoico, sabremos que todo lo que pueda surgir en nuestras vidas, algo emocional, algo psicológico, algo físico, lo que sea, todo surge primero a nivel energía. Todo lo que pasa en nuestras vidas, todo lo que sucede alrededor de la vida, todo lo que sucede en la vida misma, todo surge primero a nivel energía. Después del nivel energético vendría el nivel mental. Después del nivel mental vendría entonces el nivel físico. Cuando nosotros ya experimentamos algo que llamamos enfermedad o un dolor, es porque forzosamente a nivel energético, a nivel mental y a nivel físico surgió un proceso, surgió todo un tiempo. No podríamos decir ahorita el tiempo exacto, preciso para cada dolor o para cada enfermedad, pero es un proceso largo para que pueda desencadenarse en la experiencia física dolorosa. Por lo que cuando empezamos entonces a ver, a tratar de estudiar
qué es esto que el cuerpo nos está diciendo, por qué es que este cuerpo me está comunicando esto a través del dolor, y empezamos a profundizar en los recuerdos, en la práctica de Kundalini, en cuidar la alimentación del cuerpo, en observar los pensamientos, en atender más las emociones. Nos vamos a dar cuenta qué es lo que el cuerpo nos quiere decir, y entonces entenderemos ese inicio energético que está creando o estuvo creando hasta ese momento presente esa experiencia física. Y lo que voy a compartir aquí será un listado de practicantes, obviamente, que han llegado conmigo y que hemos profundizado en sus dolencias para poder llegar a las conclusiones mismas de las que he hablado, que es el origen energético. Cuando nuestro cuerpo nos habla y nos quiere decir qué es lo que pasa, desde ahí entonces podemos entender que el malestar que esto conlleva sería, pues primero obviamente, cuestionarnos muchas cosas que hemos venido haciendo, que hemos venido creando, los patrones de conducta que venimos siguiendo de los familiares, de las amistades, y entonces entender pues por ahí de dónde viene todo esto que se va desencadenando, ¿no? Por ejemplo, muchas veces una gripa representa lágrimas no lloradas o quizá reprimidas, y estas buscan salir por donde sea. Una gripa puede, por ejemplo, darnos una explicación de más o menos que esto puede pasar, mientras que, por ejemplo, si nos llegara a doler la garganta es porque tenemos cosas pendientes que decir, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el chakra de la comunicación, pues son cosas que no puedo o no quiero decir, o no me atrevo a decir, o me da miedo decir. La gran mayoría de las ocasiones que sentimos problemas en el área de la garganta, que a cada rato nos está dando pues alguna tos por ahí, se nos reseca mucho en la garganta, en fin, pues tiene que ver mucho con algo que me estoy resguardando, algo que estoy ocultando, algo que no quiero dejar salir y que necesita de una u otra forma pues ese escaparate, ¿no? Necesita manifestarse, y entonces cuando empiezo a hacer conciencia empiezo a entender el porqué de todo esto que está aconteciendo. Existen numerosas investigaciones que avalan el poder de las emociones sobre el cuerpo humano. De hecho, seguramente has escuchado algo como: se me pone un nudo en el estómago por los nervios, o quizá el corazón me late a 1000 por hora y demás. Y bueno, esto es algo por lo que también las emociones que no hemos gestionado, de todo aquello que estamos callando, ignorando, pues se van a manifestar directamente en el cuerpo. Y voy a compartir que en muchas de las ocasiones he podido llegar a algunas conclusiones de posibles dolores físicos con sus respectivos orígenes emocionales, y aclarando, especificando que esto no es aplicable para todos. Esto es una media, es darnos una idea de lo que posiblemente pueda ser esto, y esta media que voy a compartir de diferentes dolores físicos, muy probable sea que te puedas identificar con ellos, quizá no sea el caso, pero hablo en términos generales para darnos una idea. Al final de todo, la mejor respuesta de dónde está tu origen emocional, pues va a ser a través de tu mismo estudio, a través de tu misma conciencia, a través de tu mismo fluir de energía y oxígeno dentro de ti, para saber pues por dónde viene todo esto, ¿no? En el origen de las emociones nos daremos cuenta que pues dentro de los dolores más comunes que a veces podríamos tener, podría ser en el dolor de espalda. Sobre todo en las clases de yoga lo veo mucho cuando llega un practicante y se sienta a tomar la clase, pues la forma en la que está su postura, la forma en la que está su columna vertebral, la forma en la que los hombros están caídos, y esto empieza a descomponer la postura. En consecuencia, la espalda empieza a manifestarse en diferentes dolores, ¿no? Lo repito a veces mucho en las clases y digo que hasta en la postura se nota la forma en la que afrontamos la vida, ¿no? Cuando vemos a un individuo, cuando vemos a una persona sentada con una postura descompuesta, con una columna vertebral encorvada, con los hombros caídos, pues esta persona nos puede hacer sentir, nada más por verla físicamente, pues que a lo mejor está triste, está decaída, está cansada de la vida, hay muchas cosas que el corazón quisiera expresar y no la deja por tener esa postura descompuesta, en fin. Y cuando ya empezamos con las clases, digamos, privadas, pues nos vamos dando cuenta, tanto el practicante, o en este caso yo, que en efecto, ¿no? Hay muchas cargas emocionales que van teniendo, y una de las cualidades, por ejemplo, del dolor de espalda, que sería como uno de los primeros dolores que voy a empezar a compartir, tiene que ver mucho con el cargo de muchas responsabilidades que vamos teniendo en la vida. Eh,
Ya sea la espalda baja, media o alta, tienen ciertas cualidades, pero en términos generales, cuando sentimos dolores en la espalda, es el cargo de muchas responsabilidades. Esto puede ser responsabilidades en el trabajo, responsabilidades en la casa, eh, este grado de responsabilidad también que a veces tenemos, sobre todo en los trabajos, en donde nuestra participación en la empresa o en donde estemos, pues implica tomar muchísimas decisiones y nos estamos apropiando de tantas responsabilidades que por supuesto se van acumulando en el área de la espalda, y pues a mayor responsabilidades, tanto en la casa como en el trabajo, en donde sea, pues hablamos una vez más de descomponer la postura, y esto empieza a generar pues obviamente esta caída de los hombros para poder comprimir lo que es el área del pecho, descomponer la respiración, y entonces también por supuesto vendría la parte del estrés. Nada más hablando de la espalda, uno de los cargos también de responsabilidades que implicaría esto sería, pues no sé, si es el caso de tener niños, pues el alto grado de responsabilidad de también atenderlos a ellos, atender la casa, atender el trabajo. Otro punto importantísimo también es la alimentación en todo esto, todo lo que tenga que ver con las malas posturas o las posturas viciosas. Las posturas viciosas tendrían que ser todas aquellas en las que, por ejemplo, cuando estamos sentados en casa y a lo mejor estamos totalmente cómodos en el sillón o en la silla sentados y no nos estamos fijando de nuestra postura y está toda descompuesta. Estas posturas viciosas, mientras más las repetimos, pues hacen parte ya de nuestra vida cotidiana, hasta que bueno, empieza a manifestar ya dolores en el cuerpo físico. Y bueno, atrás de todo esto vendría pues la fatiga, la presión en el trabajo, la quizá mala relación que existe en el estado marital, o quizá poca relación o nula relación también con los hijos. En fin, todo esto se va manifestando en la espalda, y sería interesante que por ahí los trabajos que empezaran a hacerse serían empezar a ver, pues si tengo muchas responsabilidades, cómo podría dentro de todo esto empezar a delegar responsabilidades desde una forma asertiva, desde una forma en la que no se esté queriendo culpar lo que está allá afuera, sino entendiendo que podríamos encontrar algunas soluciones para ayudar a repartir este grado de responsabilidad en el hogar, en el trabajo, en donde se esté teniendo, para hacer más ligera esa carga emocional. Y por otro lado, empezar también a observar nuestra postura, corregir la postura, que bueno, viene bien la práctica de yoga para poder enderezar esta postura, para poder alinear las vértebras y permitir entonces pues ese correcto flujo de oxigenación, ese perfecto movimiento energético dentro de nosotros, para que pues la misma energía que hemos ido estancando por todo esto que estoy comentando, al momento de ir atendiendo estos puntos tanto físicos como etéricos, pues podamos permitir que la energía se mueva, distribuya, y empiecen con el paso del tiempo a eliminarse estos problemas en la espalda, ¿no? Eh, Sin duda, una persona que tiene dolor en la espalda es un ejemplo de alguien que es fuerte por dentro, ¿no? Que no acepta mucho de repente el cambio, siente que lo puede todo, siente que es su súper responsabilidad y no hay nadie más que la pueda hacer. Entonces, por dentro como que se está haciendo el fuerte o se está haciendo lo fuerte, cuando sabiendo en realidad que, bueno, no es así, ¿no? No se trata de llevar estos papeles por la vida, de sentirnos como los que podemos todo, lo sabemos todo, sino por supuesto delegar, por supuesto compartir, por supuesto comunicar, ¿no? Entonces hay que aprender a dejar esto también en manos de otras personas, o involucrar a otras personas en nuestras responsabilidades, para que bueno, se vaya haciendo más liviano el trabajo. Así es que si es este el caso, si hay dolores de espalda, pues no quieras acaparar más de lo que puedes llevar contigo mismo, ¿no? Hay que preguntarse qué es lo que de verdad queremos hacer y por qué lo tenemos que hacer o lo queremos hacer. Y bueno, intentar hacer ese listado y decir, bueno, tengo que hacer esto, y lo que no tendría que hacer sería esto, y empezar a buscar, como lo repito, personas o circunstancias que pudieran ayudarnos a disuadir un poco esto. Por otro lado, también está, están los dolores de cabeza. He encontrado muchas personas que antes de llegar a las clases, bueno, han manifestado conmigo estos dolores increíbles de cabeza, migraña, pulsaciones, en fin, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la parte superior. Y bueno, de una u otra forma nos damos cuenta que con el paso del tiempo, al observar pues todo lo que está pasando, es que la persona que sufre de esto
es porque tiene su mente prácticamente ocupada las 24 horas, todos los días del año. Su mente no para, salvo cuando está dormido, ¿no? Cuando está en un sueño profundo, bueno, y que aún así el cerebro trabaja mucho más, pero bueno, podríamos pensar que haría una pausa dentro de esa actividad del cerebro. Y cuando uno regresa otra vez a la rutina, pues bueno, la mente está tan ocupada en tantas cosas que se tienen que hacer que no hay un orden, hay mucho caos en la mente, y entonces este caos empieza a generar pues estos dolores de cabeza, ¿no? Y bueno, también entre muchos aspectos es no expresar los pensamientos para que, bueno, la persona a la que le queremos decir algo, si es que algo nos está incomodando, pues no se lo podamos decir por pensar que a lo mejor dicha persona va a reaccionar de una forma no muy positiva, ¿no? Hay muchas personas también que me he dado cuenta que en el llorar sienten tantas emociones también que no se permiten en ese dolor de cabeza, en esa constancia, no se permiten llorar. Se hacen como muy fuertes a sí mismo, y del mismo modo no creen que lo pueden con todo y demás por ese alto grado de responsabilidad, y no permiten ese desfogue de sentimientos, ¿no? Es decir, no hay esa ligereza, esos espacios de dedicación a uno mismo para pues poder tener, aunque sea un momento de pasar a la naturaleza, de poder aprender a meditar, que es una parte importantísima en el proyecto y en la evolución de cada ser humano, ¿no? El proyecto de la meditación es la proyección psíquica que podemos tener, y cuando hablo de proyección psíquica es liberar, ¿no? Liberar, proyectar todo esto que estamos nosotros pensando, transmutarlo y enviarlo al universo, y entonces encontrar como si fuese ese silencio dentro de un día, por ejemplo, para poder crear esa reestructuración a nivel neuronal, ¿no? Para que esas sinapsis que se vayan generando, esa información entre las neuronas, pues vaya siendo ya no de esa carga pesada del pensamiento tosco o abrupto, sino que sea ya emanada desde un pensamiento pues mucho más ligero, ¿no? Eh, una persona que también tiene dolores de cabeza, pues están acostumbradas también a posponer siempre decisiones. Es decir, sobre todo decisiones importantes las están aplazando y aplazando y aplazando y aplazando, y entonces no hay un inicio ni hay un fin de estos aspectos que, bueno, uno sabe en forma individual cuáles son las cosas importantes a las que hay que atender, y que a veces no queremos atenderlas por la situación que sea, y nos es muy fácil buscar o encontrar excusas para no poder concluir pues lo que estamos llevando de una u otra forma, ¿no? Con todo esto. Entonces, alguna de las soluciones pues tentativas para evitar estos dolores de cabeza es eh, trata de no esforzarte en ser quien realmente no eres. Es decir, cuando tenemos la cabeza tan ocupada con tantas cosas, pues estamos creyendo ser un papel que realmente no lo somos, pero lo estamos abrazando porque así nos estamos identificando en la sociedad, y no estamos permitiendo ser quien realmente somos, ¿no? En esencia. Y necesitaremos por consecuencia darnos tiempo a nosotros mismos, poder pasar más tiempo con nosotros mismos. Hablo de minutos, que mejor que fueran horas al día, para poder reflexionar de todas las posibilidades que tenemos, cuál sería la mejor opción. Es decir, asimilar nuevas situaciones que requieren su tiempo, ya que el cambio forzosamente es algo necesario, forma parte de la vida, ¿no? Necesitamos poner en marcha y sacar esos pensamientos que se van acumulando en la mente, y pasar a la acción con todo esto, no querer abarcar todo, como lo decía hace ratito, ¿no? Es importante como en la medida que voy dando ese espacio interno, voy callando más mi mente, me voy dedicando más tiempo a mí mismo, más dejo que estos pensamientos ya no se atrofien dentro de mí, y pueda encontrar como más ligereza psíquica, ¿no? Entonces, bueno, meditación y por supuesto tiempo para estar con uno mismo. Otro de los dolores también que se pueden encontrar son los dolores musculares. Y bueno, los dolores musculares pueden decir que la persona está quizá teniendo dificultades para aceptar cambios, ¿no? Esa poca flexibilidad que tenemos en la vida para poder extendernos en otras ideas, en otros horizontes, nos atrapan en estas situaciones, y bueno, no nos dejan hacer estos cambios, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien vive una vida rutinaria, y de repente uno tiene un compañero, una amistad o un mismo familiar
esposa, esposo, lo que sea, y nos comparten de una actividad nueva que hay que emprender, quizás hacer un viaje, quizás hacer un cambio de trabajo, en fin, y no se acepta esto, entonces, bueno, vienen los dolores musculares, ¿no? El músculo se empieza a contraer porque ya nos está permitiendo la expansión, ya nos está permitiendo desear un cambio, en donde, bueno, todo cambio supone una mejoría y lo inevitable sería no intentarlo, y en esa contracción muscular vendría precisamente esa contracción de no tomar decisiones, de no expandirse, ¿no? La vida se contrae y la vida se expande, el universo se contrae y se expande, ¿no? Es un ir y venir. Y si lo vemos a nivel macrocósmico, pues también lo entendemos a nivel microcósmico, en este caso a nivel del cuerpo, a nivel de la sociedad también. Si estamos viviendo en un universo infinito, con infinitas posibilidades de acuerdo a la física cuántica, pues podríamos contemplar que hay infinidad de posibilidades para darle respuesta o solución a lo que estemos teniendo nosotros, y hay que aventarnos a tener ese cambio, hay que aventurarnos a poder salir mucho de esta zona de comodidad para poder encontrarnos en otros horizontes. Y por ahí diría una frase interesante, ¿no? Mientras más te pierdes, más te encuentras, porque estás descubriendo lados que no conocías de ti mismo. Entonces, bueno, los dolores musculares pueden revelar precisamente la resistencia al cambio, el no tomar decisiones que puedan, pues, hacernos conocer en otros ambientes, en otros terrenos. Entonces sería un punto interesante empezar a hacer estos cambios. Si es que hay dolores musculares en tu vida, digo, tú sabrás cuáles son los dolores que vas teniendo musculares y qué cambios podrías tener en tu vida para poderle dar solución a todo esto. Hace rato lo mencionaba también, hablando de la garganta, ¿no? Hay que aprender a hablar, hay que aprender a comunicar, y en esto hablo mucho yo de asertividad. Asertividad quiere decir, digo las cosas, no me quedo callado, pero tampoco ofendo a nadie. Encuentro el punto neutro en el que voy a comunicar desde el poder de mi conciencia, desde mi sabiduría, lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo, pero sin ofender a nadie. Ni tampoco me hago el sumiso y me quedo callado y no digo nada, ¿no? El poder que tenemos al hablar, esa proyección, esa vibración de la palabra, pues por supuesto va a repercutir en el momento presente y en el momento futuro. El impacto de lo que estamos creando nosotros en la palabra, no sucede el cambio al momento que estamos escuchando, sino en un momento futuro, porque mientras escuchas a alguien estás generando algo y después viene la toma de acción también, ¿no? Entonces el hecho de guardarnos tantas cosas pues propicia estos dolores que tengan que ver en el área de la garganta. Entonces son dolores también muy comunes que me he encontrado, y bueno, podría ser también que haya problemas por ahí para perdonar, ¿no? Problemas para, bueno, hablando de perdonar para uno mismo y hablando de perdonar para una o varias personas, ¿no? Ya después haré un audio en donde valdría la pena dedicarle un tiempo preciso para lo que es el perdón, la medicina del perdón. Pero es importante, bueno, hablando de dolor de garganta, que veamos si hay algo que nosotros mismos hemos sentido, que nos sentimos culpables o que no hemos podido hablar, conversar con la persona o con las personas. Pues un perdón hacia nosotros mismos por esto, y un perdón si es que alguien también nos ha ofendido y demás, ¿no? Entonces la práctica del perdón es sin duda una medicina maravillosa. Insisto, después haré un audio para hablar un poco de la medicina del perdón. Otra de las cosas también que me he encontrado, quizá no con tanta intensidad, pero bueno, cabe mencionarlas, son dolor en las encías. Eh, Esto, a diferencia de lo que hablaba hace rato, las personas que se resisten al cambio, esto es por las personas que tienen la dificultad para llevar ese cambio. Es decir, cuando ya decido tomar el cambio y estoy en este cambio y estoy forcejeando conmigo mismo porque no me hallo en este cambio y estoy presionando la situación, estoy presionando la vida o me estoy presionando a mí mismo en la vida, vienen dolores de encía. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, cuando, no sé si lo has experimentado o sepas de alguien, pero cuando alguien presiona mucho las mandíbulas, que está con mucho tiempo presión y presión y presión en las mandíbulas, esto es precisamente por la resistencia al cambio que se está teniendo, que se está llevando a cabo. O igual puede ser caso también necesario, ¿no? De un cambio que necesita tomarse ya. Entonces una persona que está presionando constantemente en las mandíbulas o que tiene dolor en las encías es precisamente la dificultad para tolerar o tomar
decisiones, ¿no? Unas personas que son muy indecisas y la incomodidad causada por ellas son muy peligrosas, ¿no? Muy indecisas también las personas que se reflejan a nivel físico con este dolor de encías o apretar de mandíbulas. Bien, bueno, hablamos entonces de otro dolor que sería en los hombros, dolor en los hombros. Esto puede indicar, dentro de muchos aspectos, cargas emocionales, sobrecargas emocionales. Eh, si de por sí es un poco complejo tratar de entender todo este proceso emocional en nuestra vida, imagínense ahora que podamos tener esa sobrecarga de las emociones de otras personas cuando a veces somos de los individuos, de los humanos, que estamos clásico, ¿no? Queriendo ayudar a medio mundo o a todo el mundo estamos ofreciendo nuestra ayuda, nuestra ayuda, nuestra ayuda y sabemos que por dentro andamos quebrados, ¿no? Sabemos que por dentro no tenemos esa fortaleza para dedicarnos a nosotros mismos, pero sí entregar nuestra energía hacia los demás. Entonces emocionalmente andamos preocupados por los demás, cómo podemos ayudarlos, cómo podemos encontrarles una respuesta a lo que están teniendo, pero nos olvidamos de nosotros mismos y esto empieza entonces a repercutir un trabajo en los hombros, que desde ahí empezaría a descomponerse también la postura, aunado a esto a la cantidad de estrés increíble que se va acumulando por el trabajo, por, en fin, problemas en la casa, familiares, cualquier situación. Entonces los dolores en los hombros indican problemas emocionales, personales y estos problemas que también vamos adquiriendo en los demás, sobre todo cuando nos gusta hacernos como en el papel de psicólogos, ¿no? De estudiar a los demás. Hablo como psicólogos, obviamente, en la práctica directa, ¿no? De escuchar, de conversar, de compartir, pero cuando no tenemos esa preparación, digamos, de un profesionista y estamos acudiendo o las personas van llegando a nosotros a contarnos nuestros problemas o sus problemas, pues no sabemos cómo transmutar todo eso y a veces en vez de solucionar un problema, resulta que ya somos nosotros parte del problema o nosotros estamos originando ese problema. Entonces cualquier relación que se tenga con las emociones de otra persona y no las pueda o sepa transmutar, oficialmente van a tener un dolor en los hombros, ¿no? Esta carga emocional, esta carga del estrés, que bueno, es increíble también el poder del estrés, siendo el estrés hoy por hoy la enfermedad número 1 en todo el planeta. De acuerdo a la OMC, el estrés es, digamos, el preámbulo de todo lo que se pueda comprender como enfermedad física, ¿no? Entonces es un gran punto interesante entender cómo cuidar estos aspectos. Nos va a ayudar, por ejemplo, a trabajar o a sucumbir el dolor de los hombros. Ahora bien, hablaríamos de lo que es el dolor de estómago y esto es cuando nos ha pasado algo en la vida y no hemos logrado superar esto que nos afectó en su momento y entonces no logramos digerir aquello que nos haya impactado emocionalmente y entonces se va acumulando con el paso del tiempo, hasta que bueno, se van a manifestar en forma física dolores en el área del aparato digestivo, en fin, todo lo que tenga que ver en el tercer chakra, ¿no? Por lo que es importante ver cuáles son esas situaciones emocionales que se han suscitado en el pasado y que hemos guardado y guardado y guardado y guardado y que no hemos liberado, solucionado y que se van acumulando con el paso del tiempo hasta que bueno, sentimos ya la enfermedad, ¿no? Y esto es importante porque pues uno mismo no se puede mentir a uno mismo, ¿no? Uno mismo sabe cuáles son todas estas emociones atoradas que vamos teniendo y que bueno, muchas de estas se van acumulando en el área del estómago, ¿no? No por algo también el estómago en el área del tercer chakra sabemos que es el segundo cerebro más importante y en este cerebro pues también juegan un papel importante las emociones. Tanto en la glándula timo como en el área abdominal se generan, se sienten las emociones y bueno, los impactos fuertes a nuestra vida que no hemos resuelto forzosamente van a tener un impacto físico en el área abdominal. Por lo que, bueno, sería reflexionar realmente si este es el caso, tu caso, de un dolor en el área del estómago, ver qué es lo que puedo hacer para resolver estos problemas emocionales que he tenido con alguien o con algunas personas en tiempos pasados. Si no puedo hablar con las personas, si no puedo tener ese contacto físico o ese contacto telefónico o mensaje de texto, pues bueno, hay dentro de algunos ejercicios
que también son muy válidos, pues hacer estas cartas de desfogue emocional, cartas en las que se la dirijo a la persona y directamente me pongo a redactar tal cual, y no es necesario o no es forzoso que tengamos que entregar estas cartas a la persona, porque puede ser que a lo mejor tengo algo emocional de algún ser que ya trascendió el cuerpo físico y obviamente pues sería imposible entregar la carta, ¿no? Pero el mero hecho de sentarme y redactar esta carta como si estuviera hablando a la persona, eso ya es un desfogue emocional, esto ya es liberar esa carga emocional, por lo que podría ser un ejercicio pues de muchos que hay, pero bueno, en este audio no voy a hablar de los ejercicios para liberar, sino estoy hablando de las emociones, cómo repercuten en el aspecto físico. Pero bueno, podrías contemplar la idea, si es el caso de hacer una carta, después de hacer la carta, bien la puedes o quemar o la puedes aventar al mar o la puedes, no sé, romper y tirarla a la basura, qué sé yo, para que pues liberes esa energía, ¿no? Si es el caso. Hablando de los dolores de espalda, cuando hablamos de la espalda superior podría ser que no nada más en los hombros, sino todo lo que tenga que ver en la parte superior de la espalda, tendría que ver que la persona necesita pues compartir con alguien sus alegrías, sus problemas, alguien que necesite, digamos, un compañero, una compañera, una amiga, un amigo, pero verdaderamente un amigo, una amiga, y sepamos que podamos contar con la persona para escuchar sus consejos, simplemente para desahogarnos y también nosotros, por supuesto, en su momento ser ese pilar para ellos mismos, ¿no? O ellas mismas. Entonces, el dolor en la parte superior de la espalda, pues es a veces las personas que andan solas por ahí en la vida y no tienen a esas personas con las cuales pueden contar para poder compartir aquello que les esté alegrando la vida o por supuesto que les esté trayendo problemas también, ¿no? Entonces sería interesante ver si pudiésemos a través de la socialización poder crear esa comunión con una persona o algunas personas y compartir aquello que estamos teniendo. En el caso, por ejemplo, también del dolor de espalda alto sería pues buscar apoyos emocionales, ¿no? Podría entrar, por ejemplo, pues la práctica, obviamente, de la meditación, a profundizar, meter mucho más la intensidad en la práctica yógica para poder mover el cuerpo, para poder destensar a través de movimientos, de posturas, pranayamas, lo que se vaya acumulando en el área de los hombros y bueno, dar una respuesta a esto, ¿no? Si hablamos de la parte baja de la espalda, algo característico que he encontrado también en varios practicantes de Kundalini Yoga cuando tenemos sesiones privadas y hablan de dolores en la espalda baja, puede ser por falta de dinero, ¿no? A veces esta presión que tenemos de no poder cumplir con los compromisos económicos que vamos teniendo, ya sea para el pago de la renta, pago del carro, pago de lo que sea, y vamos teniendo constantemente esta frustración, pues se va acumulando en el área de la espalda. Y también obviamente se necesita el apoyo emocional en todos estos casos, ¿no? De las personas cercanas, aledañas, para poder trabajar en estas dolencias emocionales que se manifiestan en el cuerpo físico. Obviamente cabe mencionar que lo hablamos a nivel energético, aunque bueno, es entendible que si alguien se cae, se da un golpe y empieza el dolor, bueno, obviamente ahí el dolor ya no implicaría forzosamente algo emocional, sino es directamente el impacto físico, ¿no? Pero bueno, si no ha habido un golpe, una fractura o algo por el estilo, entonces sí estaríamos contemplando seriamente la idea de que esto que está aconteciendo es por algo emocional, es la frustración de no poder tener esa capacidad de solventar con las responsabilidades económicas que estamos teniendo. Eso sería hablar de la parte baja de la espalda y del mismo modo en el sacro o en el coxis los dolores ahí es prácticamente muy similar a lo que es el área del abdomen, del estómago, ¿no? Situaciones que necesitan ser resueltas y las estamos ignorando. Aquello que merece nuestra atención, merece nuestra resolución y lo estoy evite y no le estoy dando una respuesta clara, ¿no? Esto puede ser algo característico de los dolores del sacro y el coxis. Bien, ahora iríamos a hablar de dolor en los brazos y bueno, obviamente también para algunas personas dolor en el codo y esto es para las personas que de una u otra forma emocionalmente, aunque podamos tener, digamos, ese desfogue,
esa confianza de compartir con los demás, no estamos siendo del todo francos cuando estamos compartiendo algo de nosotros. Cuando son los brazos los que nos están doliendo, es porque no estamos entregando exactamente la totalidad de lo que estamos sintiendo, sino que estamos como disfrazando un poco nuestras emociones, ¿no? Por ejemplo, no sé, quizá en algún momento cuando se presenten algunas controversias con el jefe en el trabajo, o con la esposa, con el esposo, o con los hijos, y de repente no queremos decir la verdad de lo que estamos sintiendo y estamos medio disfrazando todo esto y estamos como que entredecimos la verdad y no la totalidad de todo esto y a la vez no, pues todo este dolor, esta carga emocional viene con los brazos, ¿no? En los brazos, hablando a nivel Kundalini Yoga, pues todo lo que emanaría del brazo izquierdo es lo que estamos recibiendo y todo lo que emana del brazo derecho es lo que estamos dando. Cada que nosotros, por ejemplo, cuando somos diestros y estamos abriendo las puertas con la mano derecha, nos lavamos los dientes con la mano derecha, saludamos con la mano derecha, eso quiere decir que estamos entregando nosotros algo de nosotros en forma interna a nivel energético, y con la mano izquierda estamos recibiendo esto. Y cuando estamos en el dolor de brazos es porque algo de lo que estamos creando, o tanto enviando o tanto recibiendo, no está encontrando su equilibrio y estamos cargando más un lado que el otro. Así es que en el caso de las personas que tienen estas dolencias sería ser puros con lo que se está compartiendo o queriendo compartir. Insisto y otra vez, con asertividad, ¿no? Obviamente si no podemos tener, si no queremos tener ese conflicto de compartir con alguien, siempre buscar ese punto neutro para desde ahí partir y hablar. En el caso específico de las manos, cuando hay dolor de manos, llámese el dolor de manos que sea, o artritis o dolores, hinchazones, en fin, esto es algo interesante también que, bueno, después de ayudar, observar, guiar a algunas personas en clases privadas, me doy cuenta que esto puede mostrar una falta de conexión con las personas que nos rodean. Y es bien interesante porque cuando estamos, por ejemplo, en casa con los familiares, con los hijos o las hijas, la esposa o el esposo, o en fin, con mamá, papá, y no los tocamos, no los abrazamos, no tenemos ese contacto con ellos, no sentimos con nuestras manos su energía, su cuerpo, aunque creemos o intuimos que los queremos, pero no lo manifestamos, esto empieza a manifestarse en el dolor en las manos. Es interesante cómo el dolor de las manos se suscita cuando no tengo ese contacto con los seres que quiero o que digo querer, ¿no? Porque una cosa es decir querer y otra cosa es que la persona sienta que la quieres. Esto es totalmente diferente, ¿no? Entonces, una invitación para las personas que sienten dolores constantes en las manos, pues bueno, acercarse a tocar a sus seres. Y si son personas, por ejemplo, que viven solas, ¿no? Y no tienen algún ser viviendo con ellas mismas, bueno, hay mucha gente allá afuera que necesita un abrazo, ¿no? Que necesita una caricia, que necesita un apapacho, que necesita hasta una palmada en la espalda. En fin, el contacto con las manos hacia el cuerpo de las personas queridas es importante para evitar estos dolores que se van acumulando pues con el paso del tiempo, ¿no? Y es una prueba que, bueno, te invito a que la hagas para ver si esto puede darle una solución a esto que sientes como dolor en las manos. Las personas que tienen, por ejemplo, dolor en las caderas es porque hay muchos miedos, muchas inseguridades a tomar acción. No confían en sí mismas, no hay esa verdadera conexión, alineación entre su mente, entre su corazón y entre su alma para poder tomar las decisiones correctas. Imperan los miedos, imperan las inseguridades y se manifiestan mucho en las caderas. Esto, bueno, obviamente puede generar con el paso del tiempo, conforme se va avanzando en edad, pues problemas serios en las caderas, hasta tener alguna fractura por un mal paso que demos y demás. Entonces sería interesante saber qué es lo que me está dando miedo cuando quiero tomar una decisión, qué me causa esta inseguridad, por qué tengo esto que estoy pensando. Es por un sistema de creencias que he venido cargando, es por algo que yo mismo he estado
dando por hecho, he dado por cierto y ya lo he hecho algo fijo como un patrón de conducta en mi vida. En fin, ver qué me está causando estos miedos para tomar decisiones, miedo a qué, y ver cuáles son las posibles soluciones que podré encontrar con todo esto que voy generando en la vida. Así es que esto tendría que relacionarse con dolor en las caderas. Bueno, igual también con dolor, hablando de las caderas y de las manos, dolor en las articulaciones. Cuando tenemos dolor en las articulaciones, bueno, habría que entender que en sí mismos los músculos y las articulaciones debiesen ser flexibles en el cuerpo físico. Entonces, pues sería precisamente eso. Si tenemos dolor en las articulaciones, hay que ser flexibles con las experiencias nuevas en la vida, con responsabilidad. Hay que entender que en esa flexibilidad que vamos teniendo, no nada más física, pues estamos dejando de ser como jugando el papel del estricto o del serio, y no tener esa oportunidad, bueno, como de tolerar muchas cosas que antes pues no queríamos tolerar, ¿no? Entonces, dolor de articulaciones es trabajar en ser más flexibles con la vida. Si hablamos del dolor en las rodillas, por ejemplo, esto es algo que va encaminado muchísimo a las personas que cargan muchísimo orgullo en sí mismos. Cuando hay personas que son cerradas en la vida, que no demuestran sus sentimientos, que andan guardándose muchas cosas para sí, que aparentemente afuera con la sociedad dan una cara y cuando están en su espacio íntimo son otras personas totalmente. Aquellas personas que no les gusta que les digan cosas negativas, por ejemplo, o caso opuesto, a aquellas personas que nada más les gusta que les digan cosas bonitas. En fin, todo lo que tenga que ver con el orgullo del no te perdono porque no quiero y esto se hace porque yo lo digo y así asado, ¿no? Estas personas que caminan con esto suelen tener fuertes dolores de rodilla. Esto es algo que he visto muchísimas ocasiones, que de hecho en su momento di un taller de las rodillas, ¿no? Cómo trabajar, y hablaba muchísimo esto, ¿no? Del poder del orgullo, de no querer tomar estos cambios absolutos, o querer ser más suaves, más tiernos desde el corazón, porque son las personas muy analíticas, muy racionales, y no actúan tanto desde el corazón, sino actúan más desde el raciocinio, ¿no? Entonces, por ahí, bueno, atender lo que es el orgullo para evitar los dolores en las rodillas. Si fuese dolor de tobillo, bueno, tendríamos que hablar de más tolerancia a uno mismo, ser más compasivos con uno mismo, ser más amorosos con uno mismo, ¿no? A veces somos muy rígidos y muy estrictos con nosotros mismos y no tenemos esa compasión, esa suavidad, esa flexibilidad también para poder disfrutarnos, para poder vivir con mayor seguridad, con mayor paz con nosotros mismos, ¿no? Y esto, ¿cómo lo podríamos solucionar? Pues bueno, atendiendo muchas clases que nos llamen la atención, ¿no? Holísticas, algo que eleve nuestro espíritu, que eleve nuestra alma, y del mismo modo también, ¿por qué no pasar tiempo con nosotros mismos? Y repito otra vez el caso de la meditación. Creo que esto podría contemplarse seriamente para el dolor de tobillos, darse más tiempo a sí mismos, amarse más a uno mismo, dedicarse mucho más tiempo a uno mismo, convivir con nosotros mismos. A veces es interesante, o a veces puede ser hasta incómodo, que no sabemos qué hacer cuando estamos solos. A mucha gente le da miedo la soledad. Y cuando estamos viviendo con nosotros mismos, solos, que tenemos estos momentos, no sabemos estar solos porque queremos estar o pegados al teléfono, o pegados a la computadora, o pegados a la televisión, o queremos salir a convivir con alguien, pero no queremos estar con nosotros mismos. Entonces, te invito a que hagas esa reflexión y disfrutarte dentro de esa soledad, dentro de ese silencio, dentro de esa comunión contigo misma, contigo mismo, cuando tengas esos momentos o esos minutos valiosos para hacerlo. Así es que bueno, también otra causa interesante en los dolores que tenemos, aparte de los tobillos, que vendría a ser más abajo en el pie, es nuevos pasatiempos. Es decir, ya no tenemos esa creatividad de poder hacer cosas diferentes cuando tenemos dolores de pies. Estamos estancados en la misma actividad, estamos estancados en la misma rutina, y no nos valemos de ese poder creativo, no dejamos crecer, florecer esa creatividad para hacer cosas nuevas, pasatiempos, ¿no? Que a lo mejor antes de pequeños teníamos muchos pasatiempos, y conforme vamos tomando el papel de adultos nos olvidamos de esos pasatiempos que de niños nos podrían hacer perder mucho tiempo y pasar mucho tiempo y ni siquiera darnos cuenta del mismo. Y de repente pues llega un momento en el que sería interesante volver a retomar estos pasatiempos que tuvimos para poder distraer, para poder conectar en estas actividades que dejamos de hacer por jugar este papel de adultos, ¿no?
Entonces, bueno, al hablar de dolor de pies, pues busca nuevas clases, busca nuevos talleres, sal, comparte, disfruta. Hay un montón de cosas que puedes, conferencias que puedes ver, por ejemplo, en YouTube, o puedes tomar de repente por ahí el website de algún estudio de yoga, o buscar talleres, conferencias en tu zona en donde vivas, y bueno, o poder atender varios de estos para que te rodees de gente nueva, te rodees de energía diferente y entonces puedas hacer clic con estas nuevas actividades y bueno, vayan llegando más impulsos, más emociones a tu vida. Así es que bueno, básicamente serían los dolores que he podido en las clases y en tanto públicas como privadas poder observar, poder entender que pues bueno, atrás de todo esto hay muchas cosas que vamos guardando y se manifiestan en el cuerpo físico, ¿no? Cabría resaltar entonces que no es una norma que en efecto todo lo que surge a nivel físico sea por un problema emocional, pero desde mi experiencia sí podría contemplar, sí podría decir que un 90-95% de las personas que me han compartido y que he podido atender en clases públicas y privadas, me doy cuenta que en efecto la emoción está atrás de todo esto, ¿no? Y en otro video también voy a compartir con ustedes pues una de las medicinas que me captó mucho la atención por precisamente hablar del origen emocional, que es la nueva medicina germánica, que de nueva no tiene nada, ya tiene bastantes años, pero bueno, así se llama la nueva medicina germánica. Y en esta nueva medicina germánica es como todo un mapa para entender cómo surgen los problemas físicos desde el cáncer, diabetes, primero a nivel emocional. Así es que será en otro video, en otro audio, en el que estaré compartiendo esto del doctor Hammer. Y por supuesto, bueno, que lo consideres y veas desde tu experiencia qué es lo que está aconteciendo. Al final, no es necesario que creas lo que estoy diciendo. Yo lo que siempre pienso, comparto, es que tu experiencia te lleve a una verdad. Y esa verdad va a ser tu verdad, la gran verdad, tu gran verdad, ¿no? Al hacer esto, bueno, obviamente, pues ya después en un futuro podremos compartir, si este es el caso, tus experiencias, mis experiencias y poder tener esa retroalimentación. Así es que si deseas comentar algo en particular de este audio, te invito a que dejes tu comentario aquí abajo y bueno, pues muchas gracias por haber escuchado este audio. Me pongo a su entera disposición y bueno, pues nos estaremos escuchando y nos estaremos leyendo en los diferentes medios a través de Instagram, a través de Facebook. Abajo en el video voy a dejar la descripción de cómo puedes encontrar en Instagram o en Facebook y estaré atento a tus comentarios. Así es que muchísimas gracias por el tiempo dedicado a escuchar esta información y es un placer poder compartir con todos ustedes esto que he venido trabajando ya y que bueno, se me permita a través de estos medios virtuales llegar a ustedes, a sus benditos hogares y poder conversar de esto que hoy fue hablar de las emociones y los dolores en el cuerpo físico. Deseo tengas una feliz tarde, feliz noche, feliz día y nos estaremos escuchando y leyendo pronto. Satnam.